Hay momentos que se sienten eternos, una caída en cámara lenta, un beso que dura horas, aunque el reloj diga lo contrario, una clase que parece nunca acabar. Y otras veces, el año se va en un suspiro. Cierras los ojos y ya es diciembre. ¿Qué es eso? ¿Por qué el tiempo se comporta así? Todos lo hemos sentido, pero nadie lo entiende del todo. La ciencia mide el tiempo con relojes, nosotros con emociones. ¿Será que el tiempo que vivimos no es el mismo que el tiempo que existe? Hoy, en Danoris, vamos a hacer algo más que mirar el reloj. Vamos a desmontarlo, a abrirlo por dentro, a preguntarnos si el tiempo es una ley universal o un espejismo que cambia cada vez que pestañeamos. ¿Y si el tiempo no está allá afuera? ¿Y si el tiempo está dentro de ti? Decimos que el tiempo pasa. Lo contamos en segundos, lo guardamos en relojes, lo tememos en arrugas, lo celebramos en cumpleaños. Pero, en el fondo, ¿sabemos qué es? La mayoría de nosotros no lo cuestiona. Crecimos sabiendo que hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 24 horas en un día. Pero el tiempo no es un objeto, no lo podemos ver ni tocar. Solo podemos sentirlo a través de su ausencia, de su peso, de su paso. Y sin embargo, todo en nuestra vida está regido por él. Durante siglos se asumió que el tiempo era absoluto, que avanzaba de manera uniforme, como una línea recta, igual para todos, en todas partes del universo. Eso pensaba Isaac Newton, que el tiempo fluye sin detenerse, independientemente de lo que ocurra. Una especie de reloj cósmico que marca los segundos del universo, incluso si no hay nadie ahí para escucharlos. Pero con el tiempo, y aquí la ironía es inevitable, esa idea empezó a romperse. El primero en desafiarla fue Albert Einstein, cuando dijo algo que cambiaría nuestra comprensión del universo para siempre. El tiempo es relativo. No es una metáfora, es una propiedad física. El tiempo se estira y se encoge, como un músculo invisible, dependiendo de dónde estás, qué tan rápido te mueves o cuánta gravedad hay a tu alrededor. Un astronauta que viaja a una velocidad cercana a la de la luz puede vivir una semana en el espacio, mientras en la Tierra han pasado 100 años. Y no es una exageración. Esto ha sido demostrado con relojes atómicos en aviones y satélites. El tiempo, al parecer, se comporta diferente dependiendo del punto de vista. En otras palabras, no todos vivimos el mismo tiempo. Tú podrías estar viviendo más lento que yo, o más rápido, y jamás nos daríamos cuenta, porque lo único que tenemos para medirlo somos nosotros mismos. Pero si eso no fuera lo suficientemente extraño, el mundo cuántico nos lleva aún más lejos. En la física subatómica, donde nada parece obedecer las reglas que conocemos, el tiempo ni siquiera aparece en algunas de las ecuaciones más fundamentales. Las partículas actúan como si no tuvieran conciencia del antes y el después. Hay fenómenos donde el resultado ocurre antes que la causa. Y en los modelos más avanzados de gravedad cuántica, el tiempo simplemente no existe. Es una ilusión, una herramienta que solo aparece cuando hay alguien consciente para experimentarla. Piénsalo por un momento. En el vacío más absoluto del espacio, sin materia, sin luz, sin observador, ¿está ocurriendo el tiempo? ¿O solo empieza a existir cuando alguien lo mira? Entonces, ¿qué es el tiempo si cambia con la velocidad, la gravedad y la conciencia? ¿Es una propiedad física o un fenómeno mental? Lo curioso es que, aunque la ciencia lo define como una dimensión, como el espacio que habitamos, pero en dirección hacia el cambio, nadie ha podido encontrar una partícula del tiempo. No hay cronón como hay fotones o electrones. Solo hay cambio, y la percepción del cambio. Quizás por eso el tiempo es tan extraño, porque no es algo que esté allá afuera, esperándonos, sino algo que construimos desde adentro para darle sentido a lo que ocurre. Y eso nos deja con una sospecha inquietante.
si la física aún no puede explicar del todo qué es el tiempo, y si las partículas actúan como si no existiera, y si tú y yo lo sentimos de maneras completamente distintas, entonces, ¿y si el tiempo no es real como creemos? ¿Y si es solo un lenguaje que la mente inventó para no volverse loca ante el caos del universo? ¿Y si el tiempo no existe por sí solo, sino que aparece solo cuando hay alguien que lo recuerda? El tiempo, tal como lo experimentamos, no es una constante física, es una interpretación. Cuando miras un reloj, estás viendo una medida. Pero cuando sientes que el tiempo se alarga o se acorta, no estás viendo, estás viviendo. Y lo que vives no se rige por números, sino por percepción consciente. Para el cerebro humano, el tiempo no fluye. Se construye instante a instante a partir de la cantidad de estímulos, emociones y memoria que procesamos. No percibimos el tiempo como una película en continuo movimiento. Lo percibimos como una secuencia de momentos significativos, fragmentos, recortes, saltos. En realidad, nuestro cerebro no registra todo lo que ocurre segundo a segundo. Más bien, ensambla una narrativa posterior que da la ilusión de continuidad. Y esa narrativa está influenciada por muchas variables: la novedad, la atención, el estado emocional, incluso el lenguaje. Cuando estás aburrido, el tiempo parece alargarse, pero al recordarlo, se te hace corto. ¿Por qué? Porque no hay muchos recuerdos almacenados de esa experiencia. Fue monótona, predecible, descartada por el cerebro como irrelevante. En cambio, cuando vives algo nuevo o intenso, un viaje, una pelea, una sorpresa, el momento puede parecer breve, pero al recordarlo se siente largo, lleno de detalles. Tu memoria está repleta de puntos de anclaje. Esto nos lleva a una conclusión intrigante. El tiempo no depende de cuánto pasa, sino de cuánto percibes. El psicólogo David Eagleman, experto en percepción del tiempo, ha mostrado que cuando estamos en situaciones de alta adrenalina o miedo, el cerebro capta más información por segundo, como si aumentara los cuadros por segundo de nuestra experiencia. Y eso cambia todo, porque significa que la conciencia puede alterar la velocidad del tiempo subjetivo. No el tiempo del reloj, no el de la Tierra girando, sino el que importa, el que vives. También sabemos que diferentes partes del cerebro se encargan de registrar distintos tipos de duración. El cerebelo regula los intervalos cortos, como un segundo. El hipocampo y la corteza prefrontal trabajan con lapsos más largos. Y todos estos sistemas colaboran para crear una sensación fluida, aunque sea una ilusión. Incluso las emociones afectan la percepción del tiempo. La ansiedad lo acelera, la tristeza lo congela, la felicidad lo borra. Y así, el tiempo se convierte en un espejo de tu estado interno. No es el mismo para todos, ni siquiera para ti mismo en diferentes días. Puede ser cruelmente rápido o insoportablemente lento. Y aún así, no cambia su marcha, cambia tu percepción de él. Entonces, ¿dónde vive el tiempo? ¿En los relojes o en el cerebro? Tal vez lo que llamamos tiempo no sea más que la forma que tiene la conciencia de darle forma al caos del cambio. Cuando somos niños, los días parecen infinitos. Las tardes de verano se alargan hasta el horizonte. Un mes de escuela puede sentirse como un año entero. Las vacaciones, como si duraran toda una vida. Pero luego algo cambia. Cumples años, pasas de nivel, consigues un trabajo y el tiempo comienza a escapar. Los días se vuelven semanas, las semanas, meses, los años, décadas. Parpadeas y es otro diciembre. ¿Por qué? No es que el reloj corra más rápido, ni que el planeta gire más deprisa. El cambio está dentro de ti. Desde el punto de vista del cerebro, la percepción del tiempo está profundamente ligada a lo que vives, a lo nuevo, a lo diferente. Durante la infancia, todo es novedad. El primer día de clases, tu primer amigo,
aprenderse a echar a andar en bicicleta, caer, volver a intentar. Cada experiencia es nueva. Cada momento requiere atención, adaptación, memoria. Y ese proceso activa un tipo de conciencia que expande el tiempo percibido. Cuanto más rica es una experiencia, más lenta se siente en el momento y más espacio ocupa en la memoria. Pero cuando crecemos, caemos en la rutina. Tomamos el mismo camino al trabajo, hacemos las mismas tareas, hablamos con las mismas personas, respondemos los mismos correos. Todo empieza a parecerse, todo se repite, y así el cerebro deja de registrar tanto detalle. Deja de guardar momentos completos y se queda solo con fragmentos. Es como si, en lugar de grabar en 4K, empezara a grabar en baja resolución. Y cuando miras hacia atrás, los días se sienten vacíos. No porque no pasaron cosas, sino porque no las registraste. La teoría es simple, pero poderosa. Cuantos más recuerdos generas, más largo se siente el tiempo. Cuantos menos recuerdos tienes, más rápido se te escapa. Eso explica por qué un viaje a un lugar nuevo, aunque solo dure 3 días, puede sentirse más largo y significativo que un mes entero de oficina. O por qué una conversación intensa, inesperada, puede parecerte más real y más extensa que toda la semana anterior. El tiempo no se mide en segundos, se mide en intensidad emocional. Y en el número de huellas que deja una experiencia en tu memoria. Y aquí entra otra verdad incómoda. Muchos adultos dejamos de vivir con novedad. Cambiamos el asombro por la eficiencia, la curiosidad por la planificación. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de crear tiempo interno. Porque el tiempo que vives no es lo que pasa afuera, es lo que logras hacer que pase dentro de ti. Por eso, la infancia parece más lenta, está llena de descubrimientos. Y la adultez se acelera, está llena de repeticiones. Pero esto también abre una posibilidad. ¿Y si puedes ralentizar el tiempo otra vez? No con magia, sino regresando a ese estado de conciencia infantil, volviendo a asombrarte, cambiando de camino, aprendiendo algo nuevo, rompiendo la rutina, aunque sea por unos minutos al día. El tiempo no es tu enemigo, la monotonía sí. Y si quieres que el tiempo vuelva a estirarse, no necesitas más años, necesitas más momentos memorables. Hay instantes en la vida en los que el tiempo deja de obedecer las reglas. Un accidente, un asalto, una caída desde una gran altura, un instante de peligro extremo. Lo que ocurre en solo unos segundos se siente como si durara una eternidad. Todo se ralentiza, los sonidos se distorsionan. Los pensamientos se vuelven nítidos. Puedes ver detalles que normalmente ignorarías. El color exacto de una pared, la dirección en que caen las hojas, la forma en que gira una moneda al caer. Es como si la mente, al borde del abismo, acelerara su reloj interno para poder sobrevivir. Esto no es una metáfora poética. Es un fenómeno real, documentado. Se llama taquipsiquia. Y ocurre cuando el cerebro entra en un estado de hiperactividad ante una amenaza inminente. La percepción del tiempo se estira, no porque el mundo cambie de velocidad, sino porque tú cambias tu forma de procesarlo. El sistema nervioso simpático se activa, la adrenalina inunda tu cuerpo, la memoria comienza a funcionar de forma acelerada, y lo que normalmente se graba a velocidad normal, ahora se almacena en cámara lenta. Es un mecanismo de defensa. El cuerpo quiere que veas más, que pienses más rápido, que sobrevivas. Y para lograrlo, te da más tiempo psicológico del que en realidad existe. Pero este fenómeno no solo aparece en situaciones de peligro. También ocurre, y esto es lo más fascinante, en momentos de euforia intensa. Un recital, un nacimiento, el primer beso con alguien que cambiará tu vida, la mirada de alguien que ya no verás otra vez. Esos momentos también alteran el tiempo. No porque sean lentos, sino porque son tan intensos,
tan presentes que la conciencia se expande. No hay futuro ni pasado, solo ahora. Y ese ahora se hace inmenso. El tiempo parece detenerse no por miedo, sino por belleza, por plenitud, por un tipo de presencia que es tan rara en la vida cotidiana que cuando la sentimos, el reloj se rinde. Y luego están los traumas, los momentos que nos marcan para siempre, un accidente grave, la pérdida repentina de alguien, una situación límite que parte tu vida en dos. Ahí también el tiempo se comporta de forma extraña. A veces se detiene, otras se vuelve borroso. Y al recordarlo, no sabemos si duró segundos o minutos. Solo sabemos que algo cambió. El cerebro no solo almacena lo que ocurrió, almacena cómo lo sentimos. Y la emoción extrema, sea dolorosa o sublime, tiene el poder de romper la linealidad del tiempo interno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el tiempo es elástico, que no es solo un flujo externo que medimos con relojes, sino una experiencia profundamente humana que se deforma con la emoción, que la conciencia, cuando está al límite, puede alterar la manera en que registra la realidad. Y en esos instantes, el tiempo deja de ser algo que transcurre y se convierte en algo que te atraviesa. Hay lugares en los que el tiempo no funciona, no porque se detenga, sino porque deja de importar, o peor aún, deja de existir. Uno de esos lugares es el sueño. Cuando dormimos profundamente y entramos en la fase REM, la actividad cerebral se intensifica. La mente construye mundos enteros, historias, imágenes, sensaciones, y en ese estado el tiempo se vuelve extraño. Puedes vivir días dentro de un sueño, y al despertar, darte cuenta de que solo pasaron 5 minutos. O lo contrario, soñar que solo viste una imagen, y descubrir que estuviste en ese estado durante media hora. Lo que cambia no es el reloj, es el modo en que la conciencia se despliega. En el sueño, la mente no está atada a los estímulos externos. No hay un cuerpo que medir. No hay una gravedad que condicione. Solo hay experiencia interna. Y en ese terreno, el tiempo no fluye. El tiempo se expande o colapsa según el contenido emocional del sueño. Ahora pensemos en otro estado alterado, la meditación profunda. Muchos meditadores avanzados relatan experiencias donde el tiempo simplemente desaparece. No es que pase rápido o lento, es que no hay ninguna sensación de que pase. Solo hay presencia. Un ahora tan absoluto, tan pleno, que lo que ocurrió antes y lo que viene después deja de importar. Al salir de ese estado, algunas personas creen que han pasado minutos, y en realidad estuvieron horas. Otros creen que meditaron durante horas, y fue solo un instante. El tiempo, en esos estados de silencio mental, se disuelve. Como si el yo, la identidad que le da estructura a la experiencia, se hubiera desactivado, y con él la noción del tiempo. Y luego están los estados liminales, la fiebre alta, el uso de ciertas sustancias psicodélicas, las experiencias cercanas a la muerte, los trances chamánicos, la hipnosis profunda. En todos ellos, las personas reportan alteraciones del tiempo radicales, viajes temporales, sentimientos de eternidad, visiones en las que reviven toda su vida en cuestión de segundos, o el contrario, sensaciones de estar atrapados por horas en una sola emoción. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que llamamos tiempo está profundamente ligado al estado de conciencia. Cuando alteras el estado, alteras la percepción. Y si el tiempo puede desaparecer cuando el yo se disuelve, ¿qué significa eso? Tal vez el tiempo no es una ley del universo, sino una propiedad emergente de la conciencia individual. Una estructura que existe mientras tú la sostengas. Cuando el observador se apaga, el tiempo deja de tener sentido. Y entonces nos enfrentamos a una idea perturbadora. ¿Y si el tiempo solo existe porque hay alguien que lo observa?
¿Y si es la conciencia la que lo genera, no el universo? Esto nos lleva a pensar que los estados alterados, que a menudo consideramos marginales, secundarios, místicos, pueden ser, en realidad, ventanas al funcionamiento profundo del tiempo. No son errores, son accesos. Son momentos donde la conciencia recuerda que no está encadenada al segundo, al minuto, al calendario, y que tal vez el tiempo que conocemos es solo una de las muchas formas en que se puede experimentar la existencia. Hasta ahora hemos vivido dentro del tiempo como si fuera un río, un cauce único, constante, que arrastra cada segundo hacia el siguiente. Pero, ¿y si ese río es apenas una perspectiva? ¿Y si el tiempo, tal como lo experimentamos aquí, en este universo, no es la única forma de existir? La física moderna ha propuesto modelos en los que nuestro universo es apenas una de muchas realidades posibles. Realidades con leyes distintas, con estructuras diferentes, con tiempos que no se comportan como el nuestro. La teoría de los multiversos, por ejemplo, sugiere que podrían existir universos, donde el tiempo fluye hacia atrás, donde la causa viene después del efecto, donde los eventos no se ordenan en línea recta, sino en redes simultáneas. O incluso universos sin tiempo. Piénsalo, si en nuestro universo el tiempo se relaciona con el cambio, ¿qué pasaría en un universo donde nada cambia? O donde todo sucede a la vez. Los físicos como Carlo Rovelli han planteado que el tiempo no es fundamental, que es una propiedad emergente, que en los niveles más profundos de la realidad, donde las partículas y el espacio dejan de tener sentido, el tiempo no existe. Esto implica algo desconcertante. El universo podría seguir existiendo perfectamente, sin tiempo. Y nosotros, los humanos, hemos inventado el tiempo para poder entender el movimiento, la pérdida, la historia. Pero ese marco podría no aplicar más allá de nuestro cerebro. Ahora bien, si hay otros universos, y si de alguna manera nuestra conciencia puede rozarlos, soñarlos o intuirlos, ¿cómo experimentaríamos el tiempo allí? ¿Sería una sinfonía donde todo ocurre en simultáneo? ¿Un fractal que se expande y se repliega infinitamente? ¿O un vacío donde lo que ocurre ya ocurrió? Aquí entra una de las ideas más extrañas de la física, la teoría del tiempo bloque. Según esta visión, el pasado, el presente y el futuro no son momentos distintos que ocurren. Son partes de una estructura fija, un bloque, un todo inmutable, y lo que llamamos pasar el tiempo es simplemente la conciencia moviéndose a través de esa estructura, como un lector avanzando página por página, en un libro que ya está escrito. Tú no cambias el tiempo, tú recorres el tiempo, y el hecho de que lo sientas como lineal es solo una limitación perceptiva. Pero si esa limitación se rompe, en sueños, en traumas, en estados alterados, podrías asomarte a otras páginas. Podrías vislumbrar futuros posibles, o revivir momentos que aún no llegan. En ese sentido, el tiempo se convierte no en un camino, sino en un mapa, y tu conciencia sería la aguja que lo recorre. No estás dentro del tiempo, estás navegándolo. ¿Y si todo lo que vivimos ya ocurrió? ¿Y si lo que llamamos libre albedrío es solo el orden en el que decidimos leer la historia? ¿Y si hay otros tú, en otros planos, que ya pasaron por donde tú estás ahora, y que te miran desde otras líneas temporales, intentando recordar cómo fue? Tal vez, a estas alturas del viaje, todo empieza a cambiar de forma. Lo que parecía obvio se vuelve sospechoso. Lo que dábamos por hecho, que el tiempo es lineal, constante, ajeno a nosotros, ahora parece un espejismo cuidadosamente sostenido por nuestra percepción. Y es ahí donde entra la teoría Danoris, una hipótesis, una intuición, una posibilidad que nace no solo de la ciencia, sino de la experiencia humana más íntima. La teoría
plantea que el tiempo no es una dimensión externa que habitamos, sino una estructura interna que construimos con nuestra conciencia. No es el universo el que lleva un reloj. Somos nosotros los que al observar, al sentir, al recordar, creamos tiempo. Pregúntate, ¿dónde vive tu pasado? ¿En el calendario? ¿En un archivo de eventos? Number 5 en tu memoria. ¿En cómo lo sientes? ¿En las imágenes que aparecen cuando cierras los ojos? ¿En los traumas que no has soltado? ¿En los instantes que te siguen definiendo? ¿Y tu futuro? Tampoco existe aún. Es solo una construcción mental, un mapa hipotético lleno de posibilidades. Aún no lo has vivido, pero ya lo estás pensando, y lo más paradójico de todo, el único momento que tienes es este, el ahora, el presente. Pero incluso este instante se descompone en cuanto lo nombras. Cuando dices, ahora, ya pasó. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La teoría de Norris sostiene que la conciencia es un generador de tiempo, que cada vez que prestas atención, creas una línea temporal, que cada vez que te abstraes, el tiempo se desvanece, y que cuando sueñas, cuando meditas, cuando amas, cuando sufres, la forma en que vives el tiempo se transforma por completo. Por eso, dos personas pueden estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, y sentir que han vivido experiencias totalmente diferentes. Porque el tiempo no es lo que pasa afuera, es lo que pasa dentro. La física cuántica ha revelado que el observador altera el sistema, que la realidad no se comporta igual si alguien la mira. Tal vez, entonces, el tiempo tampoco existe hasta que alguien lo mira pasar. Y eso cambia todo, porque si el tiempo necesita de ti para existir, entonces no estás atrapado por el tiempo. Eres su creador, su medida, su espejo. Imagina que cada persona lleva un reloj interno, pero ese reloj no tiene manecillas ni números. Se activa con la emoción, se expande con el amor, se detiene con el miedo y se reinicia cada vez que te das cuenta de que estás vivo. Por eso, un instante puede durar una vida, y una vida entera puede sentirse como un suspiro. Todo depende de la profundidad con que la conciencia lo atraviesa. Tal vez por eso el universo parece expandirse a velocidades inimaginables. No porque se aleje físicamente, sino porque la conciencia se está expandiendo con él. Y en ese universo que se dilata, el tiempo no es una línea, es un campo, un océano, una red de posibilidades, donde la conciencia navega, creando sentido, creando historia. El tiempo no es el escenario, es la narración. Y tú eres el narrador. Por eso no se trata de vivir más años, sino de vivir más profundamente, de crear más memorias, de registrar más emociones, de ser más consciente de cada segundo, porque tal vez ese segundo es el único lugar donde el tiempo realmente existe. Y si eso es cierto, entonces podemos decirlo con claridad: el tiempo no fluye, la conciencia fluye, y al hacerlo, inventa el tiempo. Ahora que llegamos al final de este viaje, te pido algo: deja de mirar el reloj, solo por un instante. Olvídate de la hora que es, del día de la semana, de cuánto te falta para el siguiente compromiso, del calendario que cuelga en tu cocina, de tu edad, porque lo que realmente importa no cabe en un número, ni en una manecilla que gira, ni en la cuenta regresiva de un teléfono. Lo que importa está aquí, ahora, en este instante, el único que realmente puedes experimentar. Has vivido 1000 amaneceres, pero la mayoría no los recuerdas. Has pasado cientos de días enteros en automático, ratos larguísimos sin habitar tu cuerpo, sin mirar por la ventana, sin sentir el aire, sin darte cuenta de que el presente es lo único que alguna vez has tenido. Y aún así, el tiempo siguió corriendo. ¿O no fue el tiempo, sino tú, quien decidió no detenerse? Te han dicho que el tiempo se escapa, que es un recurso limitado, que hay que aprovecharlo,
que se va, que se pierde, que se mata. Pero tal vez nunca fue así. Tal vez el tiempo no se va. Tal vez el tiempo eres tú cuando no estás presente. Y cuando te detienes, cuando miras con intención, cuando escuchas sin pensar en otra cosa, cuando respiras con conciencia, el tiempo aparece, como si siempre hubiera estado esperando a que lo habitaras. Eres tú quien transforma un segundo en eternidad o una década en olvido. El tiempo no es la cantidad de horas que vives, es la cantidad de vida que hay dentro de cada hora. Y si hay algo que este video ha querido recordarte, es que no necesitas ser inmortal para vivir profundamente. Solo necesitas estar ahí cuando la vida ocurre, con la mente abierta, con el corazón presente, con la conciencia despierta. Entonces, déjame preguntarte, ya no como narrador, sino como alguien que también está tratando de entender, ¿tú crees que el tiempo pasa? ¿O somos nosotros los que pasamos a través de él? Y si el tiempo no es algo que se mueve, sino algo que se activa cuando lo amamos, lo sufrimos, lo sentimos. Y si tú no estás atrapado en el tiempo, sino que tú lo estás generando segundo a segundo, pensamiento a pensamiento. Si esta teoría resuena contigo, si alguna vez sentiste que el tiempo no era lineal, ni constante, ni justo, ni real, déjame la palabra "yo soy el tiempo" en los comentarios. Así sabré que estuviste aquí, que viajaste conmigo, que tocaste ese lugar donde los relojes se rompen y solo queda conciencia. Y si te gustaría que el próximo video explore la posibilidad de que todo lo que experimentas no venga del mundo, sino de tu mente, coméntalo también. Porque el tiempo no es lo único que puede ser una ilusión. Tal vez todo lo demás también lo es. Gracias por llegar hasta aquí, por regalarme este tramo de tu tiempo. O mejor dicho, gracias por compartirme una parte de ti. Nos vemos en el próximo video. O quizá ya nos vimos, y esta conversación es solo el eco de una conciencia, repitiéndose a sí misma, en un rincón del universo.